Pensemos por un momento en una fecha, 3 de enero de 2026. Aquel día una operación militar estadounidense, rapidísima y audaz, no solo derribó un régimen en Venezuela, sino que hizo temblar los mismísimos cimientos de la política internacional. Fue sin duda el fin de una era y el comienzo de un futuro, de un futuro radicalmente incierto. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que ver lo rápido que fue todo. Ocurrió en un suspiro. A las 2 de la madrugada, el silencio de Caracas se rompe por el estruendo de los bombardeos. Solo una hora y media después, a las 3:30, el núcleo del poder, Maduro y su esposa, ya están en manos de las fuerzas especiales. Y antes del amanecer, a las 5, el mundo entero tiene la prueba, una foto que lo cambia todo. Fue una demostración de fuerza y precisión que dejó a todos, literalmente, sin aliento. Y aquí, claro, es donde chocan dos mundos, dos narrativas que no se pueden reconciliar. Por un lado tenemos a Washington, que justifica la operación como un acto de justicia contra un narcoestado, amparándose en acusaciones formales contra Maduro y el famoso cártel de los soles. Pero por otro lado, la mayor parte del mundo lo ve de otra manera, como una violación flagrante de la soberanía de un país y de la propia Carta de las Naciones Unidas. Es la legalidad contra el poder, dos visiones del mundo en colisión frontal. La primera consecuencia, la más inmediata, golpeó de lleno a Venezuela. Al decapitar el régimen de esa manera tan fulminante, se generó un peligroso e inmenso vacío de poder. El país, de la noche a la mañana, se sumió en un caos total. Y la pregunta más básica de todas quedó, de repente, sin respuesta. Y esa es la pregunta clave, la que todavía hoy resuena sin una contestación clara. Si Maduro ya no está, ¿quién tiene de verdad el control de Venezuela? La falta de una respuesta es precisamente el epicentro de la crisis que se desató a continuación. El resultado es un tablero de ajedrez político increíblemente complejo. Por un lado está Delcy Rodríguez, la sucesora oficial, que parece estar negociando con todo el mundo. Por otro, Diosdado Cabello, el guardián de la línea dura del chavismo. Luego, el jefe del ejército, Padrino López, cuya ambigüedad es una pieza clave. Y, cómo no, la oposición, liderada por Machado y González, reclamando su legitimidad. Con tantas manos intentando agarrar el timón, la inestabilidad es máxima. Y en medio de todo este caos, hay una pregunta que no deja de rondar, un detalle que no cuadra. ¿Por qué el poderoso ejército venezolano casi no opuso resistencia? Esa pasividad tan extraña ha alimentado todo tipo de teorías sobre acuerdos secretos y una posible traición en las más altas esferas del chavismo, quizás, claro, coordinada desde fuera. Pero el impacto no se quedó ni de lejos en las fronteras de Venezuela. La segunda onda expansiva se propagó como la pólvora por toda América Latina, un continente que ya estaba lidiando con sus propias crisis. Lo que pasó en Caracas desestabilizó por completo el tablero regional. Las palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, creo que resumen a la perfección el sentir de muchos líderes de la zona. Han destruido el Estado de Derecho a nivel mundial. Esta frase refleja un miedo muy profundo y generalizado. Si le puede pasar a Venezuela, le puede pasar a cualquiera. Se percibió como un ataque directo al principio de soberanía, que es la piedra angular de la política en Latinoamérica. Y este miedo tenía una base muy real. El contexto previo ya era crítico. Colombia, por poner un ejemplo, ya acogía a 2,5 millones de refugiados venezolanos. La captura de Maduro amenazaba con convertir ese goteo migratorio en un auténtico tsunami humano, desbordando a países vecinos que ya estaban completamente al límite. La reacción fue inmediata, casi por instinto de supervivencia. Colombia blindó su frontera, mientras otros países se preparaban para lo peor. Y en ese vacío, mientras los gobiernos intentaban contener la crisis humanitaria, las redes criminales, como el Tren de Aragua, vieron una oportunidad de oro para expandirse, amenazando con extender la violencia por toda la región. Y esto nos lleva a la tercera y quizás la onda expansiva más profunda de todas, la que afectó al orden global. Porque lo que pasó no solo impactó a un país o a un continente, desafió los cimientos del sistema internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Un orden que se basaba en unas reglas que de repente parecieron saltar por los aires. En concreto, la operación se vio como una violación directa del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, una de las normas más sagradas del derecho internacional. Es el principio que, al menos sobre el papel, ha protegido a los estados más pequeños de la agresión de las grandes potencias durante décadas. Romper esa regla fue como abrir la caja de Pandora. Lo que este evento simboliza, en el fondo, es el colapso de lo que algunos analistas llaman la ficción legal, esa idea de que todos los estados, grandes y pequeños, son iguales ante la ley. Se percibe como un regreso a la cruda política del poder, a la ley del más fuerte, donde la fuerza vuelve a ser el argumento definitivo en el escenario mundial. Como era de esperar, esta acción partió al mundo en dos. Potencias como Rusia y China, e incluso aliados de Estados Unidos como España o Brasil, la condenaron rotundamente.
La Unión Europea expresó una preocupación, digamos, más cautelosa, y solo una minoría, con la oposición venezolana a la cabeza, la apoyó abiertamente. El mundo, efectivamente, quedó dividido. Y así llegamos a la pregunta final, la más crucial de todas. Con el régimen descabezado y el mundo dividido, ¿qué futuro le espera a Venezuela? En medio de toda esta incertidumbre, los analistas han dibujado 4 posibles caminos, 4 futuros que van desde la esperanza hasta el colapso más absoluto. Estos 4 caminos pintan un futuro de lo más incierto. El más probable, según los expertos, es una especie de protectorado controlado en la sombra por Estados Unidos. Le sigue la posibilidad, algo más optimista, de una transición negociada. En el extremo más oscuro, un colapso total del Estado, una guerra de facciones. Y por último, el escenario menos probable, pero el más deseado por muchos, que el propio pueblo se levante y fuerce una restauración democrática. El futuro de millones de personas pende de un hilo. Al final, todo se reduce a una pregunta fundamental, una que va a definir las próximas décadas. ¿Puede el fin, la eliminación de un dictador, justificar los medios, la violación del derecho internacional? El precedente que sienta este caso es crucial. ¿Estamos ante una excepción histórica o acabamos de inaugurar una nueva y muy peligrosa normalidad? La respuesta por ahora sigue totalmente en el aire. Imaginen la escena. Es 3 de enero de 2026. El mundo se despierta y de repente se encuentra con una noticia que parece sacada de una película de acción. Durante la noche, una operación militar rapidísima acaba de darle la vuelta por completo al tablero geopolítico. Todo empezó de madrugada, en la oscuridad de ese 3 de enero. Una de las fuentes lo describe de una forma muy gráfica, casi cinematográfica. Mientras la capital venezolana dormía, el cielo se iluminó con destellos anaranjados. Bien, ¿y cómo fue exactamente esta operación militar estadounidense? Pues tenía nombre en clave, como no podía ser de otra manera. Operación Resolución Absoluta. A ver, lo que es realmente alucinante de esta operación es la velocidad, la precisión con la que se hizo todo. Si nos fijamos en la cronología es que es de película. A las 2 de la mañana empiezan los ataques aéreos y solo una hora después, a las 3, Maduro y su esposa ya están capturados y en un helicóptero, fuera del país. Para las 7 de la mañana el mundo entero ya estaba viendo la foto de su detención. O sea, la fase clave, la captura en sí, se ventiló en apenas 60 minutos, una hora. Pero claro, esta precisión casi quirúrgica tuvo un coste humano muy alto. Las informaciones hablan de más de 80 muertos, y entre ellos una cifra que de pronto confirmaba una sospecha que venía de muy lejos: 32 militares cubanos, lo que dejó al descubierto de la forma más trágica lo implicada que estaba Cuba en la seguridad del régimen venezolano. Una vez capturado Maduro, la pregunta del millón, la que se hacía a todo el mundo, era una y muy clara. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué había motivado una acción tan radical en este preciso instante? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las fuentes nos presentan 2 relatos, 2 narrativas totalmente diferentes para explicar qué había detrás de esta acción sin precedentes. Aquí tenemos el choque de versiones. Por un lado, la oficial de Estados Unidos, que básicamente decía: oigan, esto es una operación policial, y vamos a por un individuo buscado, con una recompensa de $50 millones por narcoterrorismo. Pero por otro lado, está el análisis geopolítico, que apunta a algo muy distinto: a las gigantescas reservas de petróleo, oro y minerales de Venezuela. Y bueno, también a una jugada para reafirmar el poder de Estados Unidos en la región frente a rivales como China y Rusia. La pregunta, claro, es inevitable: ¿fue por justicia o fue por recursos? Obviamente, los que critican la operación, desde el Grupo de Puebla hasta la Asamblea General de la ONU, lo tienen claro. Argumentan que fue una violación flagrante de un principio sagrado del derecho internacional: la soberanía. Ese principio que, en teoría, protege a los estados de la interferencia de otros. Y esas dudas sobre cuál era la verdadera motivación, pues se alimentaron con las propias palabras del presidente de Estados Unidos. Llegó a decir que querían recuperar el petróleo venezolano y que las grandes petroleras de su país iban a involucrarse, blanco y en botella. Con Maduro fuera del tablero de juego, lo que se desató en Caracas fue, como era de esperar, una lucha caótica por el poder. El problema de fondo es un vacío constitucional. Es que la ley venezolana, sencillamente, no contempla un escenario como este, que una potencia extranjera capture al presidente en funciones. Esto creó un caos legal y político inmediato, porque no había una línea de sucesión clara. Este vacío dejó un tablero político totalmente roto, con un montón de actores intentando mover ficha. Por el lado del chavismo, pues ahí estaban figuras como Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello intentando no perder el control. En la oposición, líderes como María Corina Machado y Edmundo González, el candidato electo en el exilio, vieron la oportunidad para una transición. Y en medio de todo esto, un actor clave y silencioso: las Fuerzas Armadas, que curiosamente se quedaron bastante quietas.
Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. La rapidez de la operación, esa pasividad del ejército, claro, alimentaron todo tipo de especulaciones sobre una traición interna. De hecho, hay informes que sugieren que la CIA tenía un informante de muy alto nivel dentro del propio régimen. La gran duda es, ¿vendieron a Maduro desde su círculo más cercano? Pero la caída de Maduro no fue solo un asunto venezolano, ni mucho menos. La operación generó una onda expansiva que dividió al mundo entero de forma casi inmediata. La reacción global fue un auténtico mosaico. Por un lado, una condena durísima de los aliados de Venezuela como Rusia y China, y también de muchos países de Latinoamérica. Por otro, la celebración de la oposición en el exilio, que lo veía como una liberación. La Unión Europea, como suele pasar, se quedó en una posición más tibia, pidiendo calma. Al final, la postura oficial del mundo se vio en la ONU, donde una mayoría votó para declarar la acción una violación del derecho internacional. Esta frase de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que es un líder clave en la región, resume muy bien el miedo que se extendió. Han destruido el Estado de Derecho a nivel mundial. El temor a que se hubiera sentado un precedente muy peligroso. Como era de esperar, la noticia arrasó en Internet. Se estima que dominó la conversación global, alcanzando a una audiencia digital de unos 3.800 millones de personas. Una barbaridad. Pero ojo, que hubiera mucho ruido no significa que la gente estuviera celebrándolo. De hecho, los análisis muestran que la mayor parte de la conversación fue neutra, simplemente gente informando de lo que pasaba. Es más, el sentimiento negativo hacia la intervención fue muchísimo mayor que el positivo, un 27% frente a solo un 5%. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Y ahora qué? Con el tablero completamente reiniciado, las fuentes que hemos analizado dibujan 4 posibles futuros para Venezuela. Y los futuros que se plantean son radicalmente distintos entre sí. Venezuela podría convertirse en una especie de protectorado de Estados Unidos, o quizá lograr una transición negociada y frágil hacia la democracia. Pero también está sobre la mesa el peor de los escenarios, un colapso total, una guerra civil, o, quién sabe, la opción más esperanzadora, un levantamiento popular que construya algo nuevo desde cero. El impacto, de hecho, ya se está notando. Su vecina Colombia ha cerrado la frontera por el miedo a una nueva avalancha de millones de refugiados si el país se hunde en el caos. Ya se están preparando para una crisis humanitaria. Este suceso nos deja con la idea inquietante de lo que algunos llaman el precedente Maduro, un mundo donde una gran potencia puede, sin más, capturar y juzgar al líder de otra nación soberana. Esto cambia por completo las reglas del juego y deja a los países más pequeños sin esa protección que antes, quizás, daban por sentada. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire, la que definirá no solo el futuro de Venezuela, sino el del mundo. Sí, un dictador ha sido derrocado, pero cuando todo se calme, cuando el polvo se asiente, ¿qué habrá sido? ¿Una liberación o una nueva forma de ocupación? A ver, situémonos. 3 de enero de 2026. Ese día, el tablero de ajedrez mundial tal y como lo conocíamos saltó por los aires. Una operación militar rapidísima en pleno corazón de Sudamérica no solo derroca a un líder, es que pulveriza literalmente 80 años de reglas de juego internacionales. Así que la gran pregunta que vamos a desgranar hoy es cómo un solo día ha podido redefinir por completo el concepto de poder. Y para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, fijamos en esta frase que viene directa de nuestras fuentes. Es que es la clave, porque resume a la perfección la magnitud del terremoto geopolítico que acabamos de vivir. Ojo, que aquí lo importante no es la caída de una persona, de Maduro, no. El verdadero foco está en las reglas del juego, en esas normas que, hasta ahora regían cómo se relacionaban los países entre sí. Vale. Para entender de verdad la dimensión de este colapso, lo primero es: ¿qué es lo que se ha roto exactamente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese escudo que protegía el orden mundial? Pues mirad, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, todo se ha basado en un principio fundamental, la soberanía de los estados. Esto, traducido, es muy simple. En mi casa mando yo y tú no puedes entrar sin permiso. Es la idea de que ningún país puede usar la fuerza contra otro porque sí. Un pacto de no agresión global, que, como vemos, acaba de saltar por los aires. Y es que la metáfora del escudo de cristal es perfecta. Piensa en ello. Algo que, aunque frágil y a veces ignorado, siempre estaba ahí, visible. Un límite. Bueno, pues ese escudo acaba de estallar en 1000 pedazos. Así que lo que vamos a hacer es analizar el martillo que lo rompió, las justificaciones que se han dado y sobre todo la pregunta del millón. ¿Qué significa vivir ahora en un mundo lleno de estos fragmentos? Venga, vamos al lío. ¿Qué pasó exactamente esa madrugada del 3 de enero? ¿Cómo fue la operación? Pues fue literalmente una operación de manual, quirúrgica, rápida, precisa y letal.
una demostración de fuerza militar abrumadora ejecutada por la Fuerza Delta. Y mientras todo esto pasaba, al otro lado del mundo, las fuentes dicen que el presidente de Estados Unidos lo veía todo en directo. Su descripción de la escena es escalofriante, como si fuera una película. Pero a ver, más allá de la ejecución militar, que fue impecable, lo realmente gordo aquí no es el cómo se hizo, sino todo lo que se saltaron para hacerlo. O sea, fue una acción totalmente unilateral, sin luz verde del Consejo de Seguridad de la ONU, ni siquiera del propio Congreso de Estados Unidos. Un bypass en toda regla al sistema internacional. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, a la pregunta clave, el por qué. Porque ahora, porque así, y aquí es donde la cosa se complica. Porque hay dos relatos, dos narrativas completamente opuestas sobre los motivos reales de esta intervención. Por un lado tenemos la justificación oficial de Washington. La narrativa es esto es un acto de justicia, una operación policial a gran escala contra un narcoterrorista para, además, frenar una crisis humanitaria. Pero claro, por otro lado, muchísimos analistas apuntan a algo, bueno, mucho más tangible. Hablan de una motivación puramente económica, que se resume en esa supuesta frase del presidente estadounidense: nos quitaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta. Así que el debate está servido: ¿justicia o recursos? Claro, una acción de este calibre provoca una reacción en cadena por todo el planeta, y la respuesta fue inmediata, fue masiva y sobre todo dejó al mundo completamente dividido. Si tomamos el pulso a lo que se decía en redes sociales, el resultado es muy revelador. Se analizaron cientos de miles de publicaciones y, la mayoría de la gente se limitaba a informar, a contar los hechos. Pero entre los que daban su opinión, el sentimiento de condena, el rechazo a la intervención, fue muchísimo mayor que el de los que la celebraban. Y esa misma división la vemos reflejada en la diplomacia, en las reacciones de los países. Es fascinante ver cómo se están dibujando nuevas líneas en el mapa, quizá nuevas alianzas. Y lo más llamativo de todo es ver a países que normalmente no se pueden ni ver, como Brasil y Colombia en la región, de repente unidos con Rusia y China para condenar lo que todos consideran una violación flagrante de las normas internacionales. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta final, la más importante y, la verdad, la más inquietante. ¿Ha sido esto algo excepcional, un caso único, o acabamos de abrir la puerta a una nueva era global mucho más peligrosa? Porque aquí está el verdadero miedo, la sensación de que se ha abierto la caja de Pandora. Pensemos en la lógica que se ha establecido. Si Estados Unidos puede justificar una intervención en Venezuela por narcoterrorismo, ¿qué le impide a Rusia usar una excusa como proteger su esfera de influencia para intervenir en Georgia, o a China argumentar reunificación nacional para actuar en Taiwán? Es que se ha creado un precedente peligrosísimo, un manual de instrucciones que podría hacer estallar conflictos en los puntos más calientes del planeta. Y este es el mundo en el que nos hemos despertado. Una de las fuentes lo describe de una forma brutal: la ficción compartida de que la ley internacional nos protegía a todos simplemente se ha evaporado. Se ha desvanecido. Y da la sensación de que hemos vuelto a una era anterior, a una de poder descarnado donde la única seguridad real es la que te da tu propia fuerza militar. Así que, mientras el futuro de Venezuela es una incógnita total, el resto del mundo se queda con una pregunta que va a marcar las próximas décadas. ¿Lo que hemos visto ha sido un acto de justicia excepcional y necesario? ¿O ha sido simplemente el primer día de una nueva era global donde la única ley que importa es la ley del más fuerte?